la casa es mía, yo la pagué. Todo es del Señor. Y quiero que tenga en cuenta esta imagen. No sé si usted tiene pronto sobrinos o ha estado con bebés, los pequeñitos, y se juntan con otras familias con bebés. Nosotros los tenemos en escuela dominical cuando están pequeños. Y ese día el niño o la niña lleva un juguete nuevo. ¿Usted ha visto eso? Lleva el juguete nuevo, se la pasa en la casa jugando y viene el otro niño y se lo quita. Ay, no. El papá sabe. Ese niño va, de pronto le pega al otro niño, se lo quita y dice, eso es mío. Eso es mío. Y el otro niño por allá llorando, el papá todo avergonzado con los otros padres. No, no puede ser. Hijo, hay que compartir. A él le gusta compartir. Comparte, comparte. Uno ve eso en el niño, pero el niño que dice eso es mío. Y sigue rebelde y el otro allá llorando y sigue jugando y sigue egoísta. Si es un papá creyente y le hizo una rabieta o una grosería, coge al niño, no sé si usted ha visto al papá, coge al niño, salen los dos y cuando regresa llega el niño llorando. Llega el niño llorando, el papá, y dice el niño, está bien, te lo comparto. ¿Por qué lloras? Me porté mal y me disciplinaron. Tratando de corregir la actitud del niño. Hoy creo que todos nosotros en algún momento de la vida, aún grandes, hemos dicho, eso es mío. ¿Y saben que nadie me lo va a quitar? Esto es mío. Esta pequeña frase, ¿de cuántas palabras? 4 palabras, es tan profunda porque lo que quiere el Señor hoy con cada uno de ustedes y conmigo que lo ha hecho al preparar la charla, es decir, tienes que bajarle de pronto a creer que todo es tuyo. Y espero puedas ajustar tu actitud y puedas ser humilde. Espero veas que hay alguien mucho más grande que tú y eso te ayuda a reconsiderar en qué lugar estás y quién eres. Si todo es del Señor, vamos a acotarlo. Vamos a ver 3 historias que encontramos en la Biblia que nos indican qué es del Señor. Todo es del Señor y espero que se vayan con 3 palabras hoy. Con cuidar, entregar y devolver. ¿Listo? Cuidar, entregar y devolver. Lo primero que vamos a ver hoy que es del Señor es lo siguiente. La iglesia es del Señor. Cuídala. ¿Listo? Acompáñeme por favor al capítulo 20 del libro de Hechos. 20 del libro de Hechos, lo haré en la Nueva Versión Internacional y les doy el contexto para poder llegar al versículo número 17. Nos encontramos en el tercer viaje misionero de Pablo. Ya enviado por el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu, él dice, tengo que volver a Jerusalén. Ya es la última parte del ministerio de Pablo, sabemos que al final va a estar testificando en Roma. ¿Listo? Ya ha compartido, ya ha hecho su obra, sabe que tiene, guiado por el Espíritu, volver a Jerusalén. Nos encontramos en ese momento histórico y entonces hace lo siguiente, lo vamos a leer juntos. Versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todos los que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Muy bien, lo primero que quiero decirles, ancianos, les pedí que vinieran desde Éfeso, son más o menos como unos 50, 60 kilómetros, quiero encontrarme con ustedes, mi deseo es ir a Jerusalén, nos cuenta Lucas, el autor de Hechos, quiere llegar antes a Jerusalén lo más pronto posible y les dice lo primero, ustedes saben cómo he servido, cómo he trabajado delante de ustedes. En el versículo 22 dice lo siguiente, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me aseguran que me esperan prisiones y sufrimientos. Quiero hacer una pausa aquí. Eso ya es otro nivel.
Yo no sé, hay cosas en las cuales estamos seguros del Señor y otras no estamos seguros. Pero que alguien le diga, hermano, el Señor me ha mandado, me ha puesto en el corazón, estoy guiado por el Espíritu a que me voy de la iglesia. ¿Saben qué vamos a decirle aquí nosotros? ¿Estás guiado por el Señor? ¿Es seguro? Y si Él dice sí, le daremos un abrazo y lo despediremos, porque es guiado por el Señor. Pero miren mucho más este nivel en el cual Pablo le dice, me voy y lo único que sé es que voy a sufrir. Voy a estar en prisiones. Yo no sé cuántos de nosotros iríamos, porque la comodidad es muy fácil. Pero Pablo, y por eso admiro a los que están estudiando mucho la Biblia, porque Pablo era fariseo. Pablo entendía teóricamente mucho más de lo que nosotros, una cultura colombiana, podía entender una cultura judía. Pero llegó a una comprensión tan profunda que decía, ¿saben qué? Yo voy a ir y voy a sufrir. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Él tenía claro su propósito. Si el Señor me manda a un lugar donde no voy a estar cómodo, pero es su voluntad, Él dice, yo voy. ¿Qué diríamos nosotros? Porque Él sabía quién era, sabía lo que lo había mandado a llamar el Señor. Pero Joseph, todavía no escucho nada de la iglesia. Necesitamos comprender muy bien quiénes somos y quiénes somos delante del Señor. Porque entonces Pablo les dijo, eso es lo que yo he hecho, eso es lo que haré. Ahora ustedes, los que se quedan. Versículo 25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Yo hice mi tarea, les he hablado de Jesús, yo he cumplido. Pero ustedes que se quedan dicen lo siguiente, tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ustedes que se quedan, ustedes que son los líderes de la iglesia, y es un mensaje hoy para todos, lo primero que tienen que hacer es cuídense ustedes mismos. Cuídense. Y les voy a dar una razón por la cual hay que cuidarse y por la cual hay que cuidar del rebaño del Señor. Y eso es lo primero que nos pone en humildad. La iglesia es del Señor. Porque Pablo aquí menciona la Trinidad. Les dice, el Espíritu Santo los coloca como obispos, como líderes, para cuidar el rebaño de Dios, que Él mismo pagó con su sangre. Considera a Cristo a mismo Dios porque nosotros adoramos a este Jesús que entregó la sangre en la cruz. Y esa primera verdad es muy sencilla. La iglesia no es tuya. El ministerio no es tuyo. El grupo de varones, el grupo de damas, niños, alabanza, ujieres, discipulado, ahora en el siglo XXI que tenemos más ministerios, no son tuyos. Y lo primero que podemos hacer con eso es descansar. Yo no veo que ninguno aquí haya muerto por algún otro. No veo que ninguno aquí haya entregado su sangre, pero nuestro Jesús sí. Eso nos permite primero descansar de que Él va a sostener su iglesia. Pero nos da una responsabilidad a nosotros aún más grande y es cuídenla. No se trata de cuidar la iglesia solo no pegando chicles debajo de la silla. No se trata de que si salimos de la iglesia mirar que si quedaron los ventiladores prendidos o las luces de los baños prendidos, porque nos va a llegar cara la factura. No se trata entonces de que no cuido solamente los bienes materiales que tenemos. Mire, Pablo no estaba hablando del local, estaba hablando de las personas. Y algo que aprendí mucho es que yo no cuido aquello que no amo, porque para mí no tiene valor. Yo quiero preguntarte hoy si las personas que están a tu alrededor, la iglesia, no el local, para ti tiene el mismo valor
que tuvo para Jesús, de tal forma que decidió morir por nosotros en la cruz. Es muy difícil porque ¿qué clase de cristianismo entonces estamos viviendo? ¿Un cristianismo tangible o un cristianismo de relación? Un cristianismo en el cual nosotros decimos, si para Jesús es valioso, para mí también es valioso. Ay, mi Jesús, pero es que este prójimo que me dices que ame, este prójimo es muy difícil. Nosotros a veces somos difíciles de amar. Este prójimo no me cae bien, me cae mal. Y gracias a Dios, la salvación no depende de nosotros. Porque ¿se imagina cuántos quedarían descalificados? Pero nuestro Señor ve valioso a aquella persona que tienes a tu lado, de tal forma que está dispuesto a morir. Y murió en una cruz para que pudiéramos estar a su lado. Quiero preguntarte hoy si tú realmente estás cuidando lo que es del Señor. Mucho mayormente a los que lideran, a los que tienen responsabilidad de guiar al pueblo. Porque esperamos que puedan guiarlo porque el Señor se los dijo, no por lo que piensan a nivel personal. Pero nosotros en nuestros hogares, a quien tenemos al lado, a nosotros mismos, ¿nos estamos cuidando? Porque si no te estás cuidando, estás haciendo todo lo contrario y es descuidando. Para nuestro Señor nosotros somos valiosos. Nosotros, las personas, somos valiosos. Pablo le está diciendo, no me van a volver a ver. No me van a volver a ver. Yo no sé si usted se ha despedido de alguien que le diga, usted no me va a volver a ver. Usted no me va a volver a ver. En este lado del charco no me va a volver a ver. Los creyentes tenemos la esperanza en la eternidad de volver a encontrarnos. Pero él les dice, no me van a volver a ver acá. Y lo que le pido es que se cuiden. Cuídense. Cuídense de pronto de conversaciones que rayan en lo intelectual y no en la intimidad de una relación con Dios. Cuídense de estar desenfocados pensando que a Cristo le importa la cantidad, cuando le importa es la relación. Cuídense en que las metas como creyentes, y estoy hablando como creyentes, de pronto están más enfocadas al estilo empresarial del siglo XXI, a lo que buscaba el Señor día a día, que caminaba día y noche, dormía, reía, jugaba, hacía milagros con otras 12 personas comunes y corrientes. O sea, nos damos cuenta que lo que le importa al Señor son las personas, no las sillas. Pero si para el Señor es importante, nosotros cuidemos lo que Él le costó su sangre. Eso es tan valioso porque no fue algo que fuera sin valor, sino para que nosotros estuviéramos aquí. Dios decidió en su plan maravilloso que se haría hombre, muera en una cruz y tome nuestro lugar. Y no se queda ahí, sino resucite. Te invito hoy a que reflexionemos si nosotros estamos cuidando la iglesia o todo lo contrario, la estamos destruyendo. Con nuestra actitud, con nuestra conversación, con estar hablando mal del hermano, con decir, oiga, ese no debería ser salvo. Piénselo, ¿no lo ha pensado? Yo diría, uy, no puede ser que yo vaya a estar con este loco al otro lado. No puede ser. Pero piense lo siguiente. Piense en una mamá a la 1 de la mañana, recién tiene su bebé con el papá y escucha el llanto del bebé, llorando. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado yo le aseguro que el sábado de pronto la mamá no le va a caer bien el bebé. A la 1 de la mañana, madrugando a esa hora, trasnochando, porque se levanta y no se duerme de una vez. Usted a las 2, 3 de la mañana el sábado, mira al bebé, yo dije, ¿en qué me metí? No le cae bien. Pero ahí no hay momento, no importa que no le caiga bien. Lo ama. Esa es la diferencia. Lo ama. Y yo sé que somos difíciles de amar. Discúlpeme si en algún momento yo he sido difícil de amar. Pero lo invito a que me vea como Jesús me ve y me ame. Porque yo necesito verlo como Jesús lo ve a usted para poder amarlo, para poder entenderlo, para saber que usted también está caminando conmigo en esta vida para intentar ser como Jesús, para esforzarnos día a día a dejar ese pecado que nos asedia y caminar con Él.
Mire, yo lo invito hoy a que usted ame a lo que Jesús ama, que ame a estas personas, que ame este local, que ame a cada uno de los que está sentado, que ame como Jesús amó, de tal forma que usted y yo nos cuidemos. Y le aseguro que cuidar también significa decir no, ojo y pilas. También significa abrazar. Permítame terminar esta parte de la historia en la cual Pablo les dice: tengan cuidado de sí mismo y de todos el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Éfeso fue la iglesia a la cual Pablo le dedicó más tiempo. 3 años. No solo en enseñanza general, sino enseñanza particular. No sé si usted ha trabajado por algo mucho, lo ama, lo quiere, sabe que el Señor le ha llamado, pero también le manda a llamar a otro sitio y usted lo tiene que dejar a cargo de alguien. Yo no sé a quién le deja a usted su hijo para que lo cuide. Yo no sé a quién le deja la mascota para que lo cuide. No sé si usted sale de viaje y le deja las llaves de la casa a alguien, pero yo creo que lo primero que le dice es: cuídemelo. ¡Ojo! Y le pasa algo y se lo cobran como nuevo. Lo mismo son las cosas del Señor. Sería más fácil si creyéramos en Jesús y desapareciéramos. Pero ya que estamos aquí y no sé cuántos años más de vida nos coloque el Señor, iglesia, cuidémonos, cuidémonos, amémonos, cuidémonos. No por nosotros mismos, porque cuando cuidamos a alguien, puedo pensar: no te estoy cuidando por lo que yo pienso, sino porque para Jesús eres valioso. Cuidémonos. Todo es del Señor. La iglesia es del Señor. No es mía. Yo no morí por ella. Pero tengo la gran responsabilidad y el gran privilegio de cuidar de aquello que mi Señor me ha pedido. Amén. Listo, vamos con la segunda historia. La segunda historia va a hacer referencia a: mi vida es del Señor y mis anhelos. Mi vida es del Señor y mis anhelos. Mire, no sé, pero para nuestra generación, estoy hablando más o menos de los 80, 90 en adelante, hemos sido totalmente bombardeados, inclusive los que siguen después de nosotros, a que nos digan: cumple tu propósito. Si no estás en ese lugar, renuncia y busca lo que sueñas. Por eso es que los jóvenes hoy en día, o los que están en mi rango generacional, cambiamos de trabajo tan rápido. No tenemos un afecto por la empresa, no nos dicen que vamos a durar en esta empresa 20, 80 años, cosa que de pronto la anterior generación sí ha hecho. La anterior generación no tenía problema y decía: esto es lo que hay que trabajar, hay que levantar la casa, hay que cuidar a los pelados, hay que seguir. Nosotros con la cultura popular, la televisión, Instagram, TikTok, nos dice: ve y lucha por tu sueño, cómo ser independiente o tener libertad financiera a los 20 años. Y nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos muchas veces a tratar de perseguir una vida por nuestros sueños y anhelos, más que por las circunstancias o lo que tenemos alrededor. Y no sé si se ha enfrentado a eso, y usted de pronto al frente del computador o picando pala y diga: oiga, yo debería estar haciendo otra cosa, yo sueño con algo más, y se frustra. Creo que esta generación es una de las que más puede decir: me frustro por no estar haciendo lo que mi corazón desea. Parto de la premisa de que si mi vida es del Señor, quiere decir que usted y yo hemos tomado una decisión un día en el cual dijimos: Señor, yo entiendo mi condición de pecador, necesito un Salvador, acepto a Cristo Jesús como mi Salvador y como yo creo que nos han enseñado que es como Salvador y como Señor. No, mi hermano, como Salvador no hay problema, pero como Señor significa que mi voluntad, significa que mi vida ya no es mía. ¿Cómo así? ¿Eso está en la letra chiquita? Nosotros le entregamos la vida al Señor, pero parece que nosotros seguimos manejando el timón del barco. Pero si partimos de la premisa de que mi vida es del Señor, quiero recordarte hoy a ti que ya un día tú le dijiste: Señor, mi vida es tuya.
tú verás. Si es así, quiero preguntarte entonces, ¿y tus anhelos? No solo esta generación sueña con pensionarse a los 30, tener libertad financiera y no trabajar 60 años. Desde la antigüedad hemos tenido anhelos y quiero contarle de alguien que tuvo un anhelo en su corazón tan grande que ella no podía cumplir. Y usted conoce esa historia. Está en el primer libro de Samuel, la primera parte de Samuel. Acompáñenme, capítulo 1. Y esta historia habla sobre un matrimonio y sobre una mujer. Si usted no conoce la historia, permítame contarle. En el capítulo 1 estaba Elcana, no encanado, sino Elcana. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. No tenía hijos. Y entonces Penina, no sé si usted tiene a alguien así en su vida, molestaba a Ana y la hacía sentir muy mal. Porque decía, yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Y Ana lloraba, se entristecía. En el versículo 6 nos dice, Penina, su rival, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, Penina, su rival, solía atormentarla, para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Era una familia en los tiempos, son los últimos tiempos de los jueces. Muy bien, recuerden, Israel entra a la tierra prometida, muere Josué, no hay un rey o una figura o un reinado central, sino que cada tribu hacía lo que quería. Esos son los momentos en los cuales estamos hablando en este tiempo, pero son los últimos momentos. Después de esta historia, con el paso de algunos años, va a venir el primer rey de Israel, ¿vale? Entonces está Ana, donde la gente hacía lo que quería, pero en Efraín, en esa región, estaba el tabernáculo, pues ya no como el tabernáculo como lo habían movilizado para llegar a Egipto, lo habían colocado ahí en esa región, y Elí, si se acuerdan, era el sacerdote y sus dos hijos administraban las cosas del tabernáculo. Necesito decirle todo esto porque entonces esta familia cumplía lo que decía la ley de Moisés y como familia, Elcana, Penina que tenía hijos y Ana, que era estéril, no tenía hijos, iban constantemente cada año a frente del tabernáculo a ofrecer sacrificios a lo que le pedía la ley. ¿Listo? Penina entonces le decía a Ana, jaja, no tienes hijos. Eso pasa. Hay personas que en nuestra condición dicen, jaja, nos la recuerdan. Te estás quedando calvo, jaja. No sé, pasa. Cosas que para uno dicen, a eso porque le va a molestar, y si le molestan, pregúntele a esa persona si le molesta. Aquí estoy hablando de algo tan profundo, permítame, tan profundo, de que cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar, ni quería comer. Entonces Elcana le hizo una frase con la cual yo me he identificado. Elcana a su esposo le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Lo que conocen mi historia con mi esposa, no hemos podido tener hijos, el Señor no nos ha dado la bendición de tener hijos. Y yo le he dicho esas palabras. Yo se las he dicho. Amada, no te soy suficiente, yo más necesito que yo serte suficiente. Porque si no tenemos hijos, somos al final los que vamos a estar, tú y yo. Pero eso lo veo como esposo porque no lo puedo ver como ella puede sentir un anhelo del corazón y usted de pronto quiere tener un hijo y no ha podido, pero de pronto usted ha querido tener la casa y no ha podido, de pronto ha querido tener un carro y no ha podido, de pronto ha querido conocer el mar, nunca lo ha conocido y usted tiene un anhelo del corazón. Uno tan grande que el otro no puede entenderlo. Tú no deberías preocuparte por eso, te dicen. Tú deberías confiar en el Señor por eso. Y usted dice, pero usted no sabe lo que significa para mí. Está en Silo y ellos estaban en la región de Ramá. Era como un día de camino para poder ir a presentar ofrendas. Un día de camino, recuerden, en un lugar donde no hay carreteras, montañoso, viajando con familia, con niños. Un viaje de horas se convertía en un día en caravana. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente.
Entonces hizo este voto al Señor. Señor Todopoderoso, si te dignas a mirarme, a mirar a la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué? ¿Tú estás anhelando algo tanto que lloras, te pones triste porque alguien te dice no lo tienes, lloras y vas y hablas a tu Señor y le dice, tú sabes lo que yo quiero? Si te acuerdas de mí, tú sabes lo que yo quiero. Pero aunque yo lo quiero, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar. ¡Wow! No hay mejor lugar en nuestras vidas donde colocar nuestros anhelos que en las manos del Señor. No hay mejor lugar en nuestras vidas que aquello que deseamos, poder decir, ¿saben qué, Señor? Yo te lo entrego. Joseph, ¿por qué dices eso? Elí la ve y dice, esta mujer está borracha de tanto orar y la forma en que oraba. Y él dice, no estoy borracha, solo tengo algo que estoy desahogándome delante del Señor. Y él dice, bueno, que te lo conceda. En el versículo 18, Elí le dice, para que se vaya, dice, gracias. No, le dice Ana a Elí, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Una oración contestada no se mide en el cambio externo, sino en la paz interior. Desde ese momento cambió el semblante. Y déjeme decirle que Ana no sabía el futuro. En ese momento no era que, uy, quedé embarazada. Ana se levantó de ahí, le entregó lo que más quería al Señor, que no tenía, pero si se lo iba a dar, lo entregó y su vida pudo cambiar. Porque pudo descansar en aquel que no sabía si se lo iba a dar, pero que sí podía hacerlo. Nuestros anhelos son del Señor, aún así Él nos diga que no. Si ven cómo trasciende nuestra relación con el Señor y la intimidad mucho más que la retórica o la teoría que podamos tener, trasciende mucho más poder decirle al Señor qué es lo que más anhela. Quiero que se pregunte hoy, ¿qué es lo que usted más anhela? Lo que más desea, ¿qué es lo que más quiere? Y si alguna vez se lo ha dicho al Señor, tómalo, eso es tuyo. Si me lo das, mire, yo creo que muchos anhelamos ganarnos el baloto, que a veces algunos juegan, y decimos, el 10% me compro el local, Señor, los otros 20,000 para mí, 2,000 para ti, compramos el local de la iglesia para ti. Miren, Ana vio algo mucho más, y le puedo decir por qué vio algo mucho más, por la oración que hace después. Y es lo mismo que tú y yo podemos ver en nuestro Señor. Ana quedó embarazada. Ese hijo se llamó Samuel, porque se lo pidió a Dios. Al igual que Sansón, fue dedicado al Señor y no se le cortó el cabello. Después tuvo que dejar de amamantarlo y pasa el tiempo, lo deja amamantar y vuelve delante de Elí, al lugar, a Silo. Y dice, ¿se acuerda de mí? Yo era la mujer que oró por un hijo y yo se lo entregué al Señor y aquí está. Yo me imagino la cara del Cana. Tú le prometiste algo al Señor. ¿Y sabe qué le dice el Cana? Vamos a cumplirle. Cuando llega y entrega a su hijo, a lo que había pedido, a su anhelo más grande, para dejarlo al servicio del Señor, porque ya tiene que irse otra vez a su hogar, dice, mi corazón se alegra en el Señor. Capítulo 2, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él.
Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco del poderoso se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían de hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz a 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta el polvo al desvalido y saca el basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellas afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. En ese momento Israel no tenía rey. Pero Ana ve que el Señor colocará a alguien y enaltecerá a su ungido, y ese es nuestro Jesús. En ese momento deja a su hijo. Pero la historia en el capítulo 2 nos dice que cada año que volvían, Ana tejía o le hacía una bata a su hijo y se la entregaba y lo visitaba. Yo no sé qué anhelos tengas hoy delante del Señor, yo conozco los míos, pero sé que hoy tenemos cara de conversaciones pendientes con el Señor, de tal forma que podamos decirle, tú sabes lo que yo anhelo, y de pronto, aunque te entregué mi vida, esto no lo quiero soltar. Y por eso estoy trasnochando, trabajando, desgastándome, porque esto no lo quiero soltar. Quiero recordarte que no hay mejor lugar en el cual dejar los anhelos que con nuestro Señor. No quiere decir, porque no sé cuál sea, que el Señor te lo vaya a cumplir. Eso sería imprudente de mi parte, porque no lo conozco. Pero si el Señor lo conoce y es para su gloria, te invito a descansar y entregarlo a Él. Permítanme entonces culminar con esta historia. Me hacen señal de que, listo. La tercera es, mi patrimonio es del Señor. Le devuelvo lo que es suyo. Ahí dice usted, ya sabía. Vamos a hablar de dinero. Mi patrimonio es del Señor, le devuelvo lo que es suyo. Y la pregunta es, ¿sabe qué es patrimonio? Eso es muy importante. Algo que he visto en la educación colombiana y latinoamericana es que nuestra educación financiera en el colegio no es muy buena, ¿no? Oiga, a usted no le dicen, cuando salga vas a hablar de tipos de interés, tasa de interés, interés compuesto, deuda a capital. No, señor, a mí me llega y yo pago lo del arriendo y ya. Es un reto, porque si no sé qué significa patrimonio, permítase lo explico en términos muy sencillos. Patrimonio es realmente lo que tengo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que me ingresa menos lo que debo. Lo resto y eso es lo que realmente tengo. O sea que si usted declara renta hoy para el Estado colombiano, déjeme decirle que usted tiene un buen patrimonio. Déjeme decirle que quiere decir que usted tiene unos bienes a su nombre o tiene unos ingresos suficientes que dicen, esta persona hay que coger un poquito de dinero para que ayude aquí mucho más al Estado. ¿Por qué necesito que entienda qué es patrimonio? Porque si es una resta, quiere decir que al final va a depender realmente en qué gasté lo que ingresó. Y permitan contarle esta historia que está en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Crónicas 29 nos está relatando los últimos momentos del rey David. El rey David ya va a entregar el reino y Dios en el capítulo 28 nos recuerda que fue al rey David que le mostró los planos para construir el templo. Yo no me acordaba de eso.
David recibió los planos para construir el templo de Dios en Israel. Pero el que lo construyó, ¿quién fue? Salomón. Pues bien, en el versículo 29 manda llamar a todas las personas de Israel. Y dice, versículo 1 del capítulo 29, espero lo tengan en sus Biblias. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. Salomón estaba como en sus décadas de 20 a 30 más o menos. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Mejor dicho, he conseguido los materiales. Me dio los planos, sé cómo van las columnas, sé qué va a necesitar. Y en el versículo 3 dice lo siguiente: además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Vamos a ver cuánto tenía el rey David. 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. 100,000 kilos de oro. ¿Usted sabe cómo está la onza del oro? Como a $4,000 la onza. ¿Sí? Busca los datos. Bueno, si esa cadenita aquí que tiene vale como 300,000, 1,000,000 de pesos. ¿Usted imagina lo que estamos hablando de una onza de 1 kilo? Y aquí dice 100,000 kilos de oro y de plata. Yo me imagino la cara de Salomón. Ay, la herencia. Mi papá entregando todo ese oro, toda esa plata. Y es increíble, porque cuando digo todo es del Señor, mi patrimonio es del Señor, yo le devuelvo lo que es suyo. Usted y yo podemos ver cuán aferrado estamos a las cosas materiales dependiendo de lo que usted guarda en la caja fuerte de la casa, o si le echa doble seguro, o si sus rejas tienen, si sus ventanas tienen rejas. Mejor dicho, usted a ese celular le aseguro que le tiene protector, porque si se cae y se raya, vale mucho arreglarlo. Nosotros a las cosas materiales le tenemos un valor tan grande y no recordamos que no nos vamos a llevar nada. Pero miren, dice David eso, 100,000 kilos de oro, 30,000 kilos de plata, y llega y le pregunta a la asamblea, en el versículo 5, ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? El rey ha dado todo eso y le preguntó, bueno, ahora ustedes ¿qué quieren dar? Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para la obra del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de los 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Me gustan estas versiones que hacen las conversiones, antes hablan de onzas o de otro tipo de medidas. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también al rey David. Y también el rey David se sentía muy feliz. Miren, las matemáticas con el Señor, lo he dicho aquí, son tan diferentes para nosotros. Con Gedeón y 300 destruyó ejércitos. Con 2 panes y 5 peces ¿sí? Alimentó a miles. Porque con el Señor nunca se ha tratado de cantidad. ¿Recuerdan la historia de Jesús viendo que la anciana fue la que echó 2 blancas, 2 cuadrantes, y era todo lo que tenía a comparación del que tiene millones y da los 100,000 o los 2 millones? Nunca se ha tratado de cantidad, nunca se ha tratado de cantidad. Pero quiero hacerle una pregunta. Si mi patrimonio es del Señor, si todo lo que tengo, ¿de quién viene? Del Señor. Si yo administro mal lo del Señor, ¿cuánto voy a tener para devolverle?
Y la pregunta crucial aquí es que se miren en sus casas. Alguien en la casa maneja el Excel, miren sus finanzas y pueda decir, Señor, yo soy mal administrador o buen administrador de lo que me has dado. Porque en el momento que diga, tienen sus ofrendas voluntarias, ¿quién quiere dar? Yo voy a entrar la mano al bolsillo y de pronto no saque nada. O voy a meter la mano al bolsillo y diga, sí, después de hacer mis cuentas, después de ver en qué gasto mi dinero o en qué lo invierto, Señor, puedo devolverte esto, porque no es de cantidad. Pero aquí el mensaje es muy claro. Si nosotros no administramos bien nuestro dinero, que no es nuestro, sino que proviene del Señor, no vamos a tener cómo devolverle al Señor. Y por eso decía, la educación colombiana a nivel financiero de pronto tiene oportunidades de mejora. ¿Sí? Porque si nuestros gastos están siendo mayores a lo que el Señor nos está dando de provisión, hay que hacer ajustes. No pienses vivir en estrato 5 cuando los ingresos son de estrato 3 y el Señor no hay estrato, pero sí te dice, sé sabio financieramente. Y sobre todo porque no es mío, sino es del Señor. Y eso es muy difícil. Ahorita viene diciembre. Espero que todos ya hayan hecho el pedido en Temu para que le llegue antes del 24. Hay un mes todavía. ¿Saben qué? Es que nuestro cristianismo en la vida real se enfrenta a cosas como tener la tarjeta de crédito y decir, yo me lo merezco. Y raya la tarjeta. O si no dice, se enfrenta a, solo se vive una vez, raye la tarjeta. Algunas veces decimos, Dios proveerá, raye la tarjeta. Esa es la vida real que nos enfrentamos a diario. Y por eso es tan profundo recordar que todo es del Señor. No esperes que tu vida cambie a nivel financiero si no haces ajustes a nivel financiero. Pero aquí no se trata de acumular. No, Joseph, dígame entonces, yo trabajé en la bolsa de valores, ¿qué, invertimos en acciones? ¿O invierto en Bitcoin? Y digo, no, el enfoque no es así. El enfoque es, ¿qué te ha dado el Señor que te permite administrar para su obra? Porque Él dijo, si buscan primero mis cosas, yo me encargo del resto. Esa es la clase de creyentes que necesitamos. Creyentes que estamos dispuestos a que cada una de las áreas de nuestra vida, recordemos que le pertenecen al Señor. Creyentes que nos podamos decir, ¿saben qué? Yo le prefiero invertir al reino de Dios a más cosas materiales. Y es muy difícil, déjame decirles, eso es muy difícil. Este año me robaron el carro, el computador del carro y la batería. Fui a prender el carro y no pude andar. Eso fue en enero. Y se los digo hoy porque más o menos el arreglito fueron milloncitos. Y yo no sé si usted tiene en sus finanzas un rubro que diga imprevistos. Yo creo que no, a veces vivimos con el diario. Pero mi imprevisto costó milloncitos. ¿Y qué hice? Rayé tarjeta. ¿Y sabe qué decisión, orando con mi esposa, llamó al Señor? Tenemos que vender el carro. Si sus deudas hoy acumulan más del 70% de sus ingresos, ojo, peligro, decía un profesor en la universidad. ¿Sabe por qué? Porque si usted se queda sin empleo, no va a poder cubrir. Tenga cuidado. ¿Y saben qué? Nos hemos dado algunos gastos y lujos. Y a veces no le decimos, Señor, ¿compro esto? Sino dijo, Señor, ya lo compré. Mire, hoy puedo entender por qué a personas que administran el dinero o tienen mucho, el Señor les da más, porque tienen la capacidad de manejarlo. Hoy puedo entender que nosotros necesitamos tomar decisiones sabias de nuestra economía que nos da el Señor para su gloria, para su reino. El carro lo vendimos. Muchos nos preguntan, ¿van a comprar carro? A veces llego a pie, vengo en bicicleta. Mi esposa la acompaño a pie o en bicicleta también al trabajo. Pero descansé, ¿sabe? Descansé en una parte de decir, en este momento, mis gastos o pagar la cuota de la casa, si me está ahogando, tengo que apretarme y decirle, Señor, discúlpame si me metí en una deuda que tú no querías, ayúdame, pida ayuda.
de pronto usted no sabe manejar un Excel, nunca le han hablado de finanzas, pida ayuda a un hermano que ame al Señor y le puede decir, mi hermano, este mes no puede comer hamburguesa. Porque estás aumentando la deuda. No hay nada más satisfactorio que decir, pagué la deuda. ¿No les ha pasado? Uy. Pero no hay nada más satisfactorio que decir, el dinero que me has dado, Señor, yo lo estoy utilizando sabiamente, porque es tuyo. La iglesia es del Señor, te pido que la cuides. Si tu vida es del Señor, te invito a descansar en tus anhelos, entregárselos a Él. Si tu patrimonio es del Señor, recuerda que le devolvemos lo que es suyo. Y permítame hablarles de nuestro Jesús. Aquel que teniéndolo todo, vino a vivir como si no tuviera nada. Aquel que dijo, ese moreno o ese colombiano dentro de 2000 años, yo lo amo y voy a morir por él en la cruz. De saber que nosotros en la existencia de Dios estábamos en sus planes y decidió hacer algo al respecto. Aquel que nos dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Porque Él sabía que era mucho mejor poder contar con nosotros a su lado que la vergüenza, que el escarnio, que las lágrimas, que el sudor, que la tristeza de ver a una mamá viéndolo a uno clavado en una cruz. Decir, vale más tú y yo que estamos sentados. Cuando vemos a Jesús, si eso no afecta nuestra vida, te invito a reevaluar qué clase de creyente estás queriendo ser hoy. Pero cuando lo veas, te invito a pensar que para Él hemos sido tan valiosos que podemos recordar que gracias a su misericordia, hoy somos suyos. Somos suyos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Iglesia, no le hablo al local, te hablo a ti como mi hermano en Cristo. Somos del Señor, que nuestra vida sea para su gloria, que nuestras decisiones sean para su gloria y que cada día podamos descansar que Él nos sostiene, nos ama y que algún día lo volveremos a ver. David dijo, estamos de paso. Todo es tuyo. Y el niño, gracias a Dios, tiene a sus papás. Familia, pongamos de pie y vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por recordarnos que tú eres todopoderoso, que tienes el control, que a ti nada te sorprende, que en ti podemos descansar. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por perdonarnos. Esta es tu iglesia. Tú la amas. Ayúdanos a reflejar tu rostro. Guarda nuestras vidas. Guarda nuestro corazón. Te pido nos cuides de todo mal y que nuestra vida sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento y vamos a darle la bienvenida